Bien, mis queridos hermanos en Cristo, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Wilson Sandoval. Les estoy presentando desde Ibarra, Ecuador, un breve mensaje y una breve enseñanza, enfocado en lo que es el nuevo nacimiento y el dar frutos. Por eso voy a remitirme al Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 8, desde el 7 voy a leer. Dice así la palabra del Señor. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Bien, voy a hacer una pequeña oración. Amado Padre Celestial, bendigo su santo nombre, Señor, y le doy gracias por este tiempo que me permite compartir por medio de este medio de comunicación que es el Internet. Que sea esta enseñanza y este mensaje de edificación para muchas personas que puedan mirar en el nombre precioso de Cristo el Señor y en su Espíritu Santo. Amén. Bien, Evangelio de Mateo capítulo 3. Me voy a centrar en el verso 8 y en el verso 10. Dice la palabra del Señor: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ok. Hay un grave error en la iglesia y en el creyente, que pensamos que porque ya hemos aceptado al Señor, hemos hecho la oración de fe, vamos a una iglesia de sana doctrina, ojo, obedecemos algunas cosas que el pastor nos dice y que las otras personas nos dicen, y hasta ahí, pare. Hay otras personas, otros creyentes que reciben al Señor, hacen todo eso, pero han cambiado sus conductas. Aquí el Señor al creyente le está comparando con un árbol. Ahora, note algo: el creyente es un árbol. Hay dos tipos de creyente entonces en la iglesia: uno que sí da fruto y otro que no da fruto, pero los dos son árboles porque los dos son creyentes, han recibido al Señor. Bien, ahora, el creyente que no da fruto, realmente dice la palabra, y es muy fuerte porque dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, comparemos dos árboles, uno que sí tiene fruto y otro que no tiene fruto. El árbol, por su característica, tiene algunas cualidades. Por ejemplo, el que no da fruto va a dar leño, va a dar sombra y va a dar abrigo, de pronto para las aves que necesitan hacer su nido. Buenas cualidades, pero no da fruto. Y acá el otro árbol que da abrigo, da leño, da sombra, da hogar para las aves, pero hay una particularidad especial, que sí da fruto. Este caso, el fruto es lo que le hace diferente y lo que marca la diferencia y lo que le hace apetecible versus al otro árbol. Entonces, hay dos creyentes en la iglesia. Este árbol que sí da fruto, el dueño de este árbol coge el fruto, se lo come, lo disfruta, lo goza. Y no solamente él, sino otras personas, puede ser su familia, sus amigos, inclusive este fruto sirve para vender y que otras personas que ni siquiera le conocen al dueño, ni tampoco le conocen al árbol, se benefician de ese fruto, de esa delicia, y se deleitan del fruto.
Ese es un creyente íntegro que habla el Señor que así debemos ser. Siendo de esta manera, vamos a ser arrebatados al cielo, a la nueva Jerusalén del celestial. Este otro creyente que solamente hace las cosas que ya mencioné, pero no da fruto, es decir, nadie disfruta de su presencia, da un mal testimonio con sus actos, con su modo de hablar, de expresarse, de comportarse con los demás. Entonces, este es el creyente que dice el Señor que será cortado y echado al fuego. Ahora, noten una pequeña diferencia más. Hay otros árboles que sí dan fruto, pero no son apetecibles. Entonces estamos hablando de 3 tipos de árboles, de 3 tipos de creyentes, básicamente. Sean ovejas o sean pastores, lo que fuese. 3 tipos. Desde el más pequeñito vamos. El árbol es árbol, pero no da fruto. El otro árbol da fruto, pero no es apetecible. Y el otro árbol que sí da fruto, y ese sí es apetecible. Póngale el fruto que usted guste según su país o la región donde usted se encuentre. ¿Qué es lo que nos manda el Señor? A dar frutos. Pero, ojo, aquí hay un pequeño y grave error de nosotros los creyentes. Pensamos que porque ya recibimos al Señor, ya vamos a la iglesia y ya hacemos las cosas propias de la liturgia de la iglesia, estamos bien. Pero no nos hemos preocupado en nosotros mismos. El grave error es el siguiente, de que pensamos que Dios va a cambiar toda la circunstancia y el entorno que nos rodea. Por ejemplo, hay muchos creyentes o cristianos que dicen, el Señor va a cambiar mi corazón y va a cambiar mi vida. Están en un grave error. Dios sí lo cambia algunas cosas de nosotros, pero no lo cambia todo. La gran parte y mayoría nos corresponde a nosotros. Yo tengo que cambiar. Yo si le trato mal a una persona o a un creyente o a mi familia o a mi madre o a mi padre, yo soy el responsable en que eso cambie. ¿Cómo? Pero con la ayuda de Dios, claro, porque yo solo no lo puedo hacer. Por ejemplo, hay costumbres en la cultura propia de los pueblos y de las personas y en las casas que vienen las personas así, llegan a la iglesia y siguen manteniendo esas costumbres o vicios. Por ejemplo, el alcohol, el tabaco, las mujeres, la mentira, el carácter. Entonces, esas cosas piensa y el cristiano dice, Dios me va a cambiar, y no. Yo tengo que poner de parte. Si a mí me gustaba un ritmo musical y bailarlo ese ritmo musical y gozarlo ese ritmo musical, ahora debo saber, según la palabra, que eso no lo debo hacer. Y como eso dice la palabra que eso no lo haga, entonces soy yo quien toma la decisión de no hacerlo. No es Dios. Dios lo que hace es me ayuda, pero Él no lo hace por mí. Yo tengo que hacerlo para agradarle a Él, porque Él no tiene que agradarme a mí. Yo soy el que tiene que agradarle a Él, porque es mi Padre y me dio la salvación. Entonces, en este auge que viene y que vengo viendo en mi país, que es la bailoterapia, supuestamente para relajar el cuerpo y hacer deporte. Pero la bailoterapia se viene mezclado con música del mundo. Las personas, los cristianos van, disfrutan de eso y su corazón dicen que no, con que no se mezcla el corazón, pero es mentira, es un engaño. Entonces, simplemente si esa famosa bailoterapia me va a hacer daño espiritualmente, no lo hago. Porque a través de la música me pueden venir varios recuerdos que yo los viví. Entonces mejor no lo hago. Oiga, Dios no va a cortar la luz ni hacer caer los parlantes para que el cristiano no practique la bailoterapia. No, es decisión del cristiano no practicarlo. Mis queridos hermanos, no nos confundamos. La palabra del Señor muchas veces la tomamos a la ligera y pensamos que Dios lo va a hacer todo por mí. Entonces es usted y soy yo quienes somos llamados a identificar cuál es el problema que nos está aquejando en nuestro carácter y comportamiento. Por ejemplo,
En la iglesia soy muy lindo o muy linda, obedezco al pastor o a los líderes y hago lo que ellos me dicen. Si hay clases, escuela bíblica, todo voy, todo asisto, hago todo. Ayuda en la iglesia, diezmo, ofrendo, todo bien. Pero cuando yo tengo que realmente demostrar el pagar bien por mal, ahí es donde está la clave. Y es lo que debemos practicar. Lo otro sí está bien, pero esto es más importante, porque lo otro sí me agrada a mí, agrada a los hombres y por supuesto a Dios, pero lo otro, en cambiar y en dar frutos, eso me va a garantizar en que yo me vaya al cielo. Entonces, yo debo enfocarme en mí, y es el problema de las iglesias y de los pastores, que han predicado tanto a Dios, pero es que el problema no es Dios. Dios dejó su palabra, Dios tiene sus promesas, y Dios dejó su palabra, y tal como está escrito se va a cumplir. De eso no hay problema. El problema es el hombre. Entonces, ¿para qué predico tanto a Dios? Entonces, debe ser enfocado en la enseñanza de cambiar las conductas en el hombre. Por eso es que el Señor es tan perfecto en su palabra que los primeros versículos o capítulos de la Biblia, de los Evangelios, habla del nuevo nacimiento. Y es por eso que el Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo final, recién les manda a que prediquen y que hagan discípulos y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al final. Pero al principio habla de un nuevo nacimiento, y el cristiano piensa que ya recibe al Señor, está 1, 2 o 3 años, no nace de nuevo, no da frutos dignos de arrepentimiento, predica y está todo bien. Pero realmente en su corazón, en sus conductas, en tantas cosas de su pasado no ha dejado. Eso es un árbol, es árbol porque recibió al Señor. Pero la pregunta es, ¿dio fruto? Y si dio fruto, ¿dio dignos de arrepentimiento? ¿O realmente sí dio frutos, pero apetecibles? Mi querido hermano, hay muchos creyentes que se nos ha metido en la cabeza tanta palabra del Señor, y déjame decirte, mi querido amigo, el conocimiento no te hace salvo. Tú puedes saberte toda la Biblia, todo, al revés y al derecho, pero si tu corazón nunca ha dado frutos, eso no sirve para nada, mi querido amigo. ¿Sabes? La clave está en los 2 mandamientos básicos, amar a Dios y amar al prójimo, punto. La pregunta es, ¿cuándo hemos amado al prójimo? ¿Cuándo nos ha tenido necesidad, le hemos ayudado? ¿Cuando realmente me ha hecho mal, le he pagado con bien? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está el tuyo? Realmente eso es lo que pide el Señor. Y noten algo, en el verso 8 dice, haced pues. Ojo, haced pues. No está interviniendo Dios directamente en eso, sino eres tú y soy yo. El Señor nos está retando y desafiando a que yo tengo que proponerme, disponerme, poner mi voluntad por completo al 100% para que eso cambie. No simplemente, es que mi carácter no puedo, es que no sé, es que yo viví esto y esto. Siempre va a vivir así y siempre vamos a tener mal testimonio y dar pésimo testimonio si es que no nos proponemos cambiar las cosas de adentro para afuera con la ayuda del Señor. Yo te invito, mi querido hermano, proponte en cambiar tú. No esperes, si alguien te enseñó que Dios lo va a hacer por ti, te enseñó mal. No esperes que Dios te cambie tu corazón y cambie tus costumbres y tus conductas. Dios sí cambia gran parte de nuestro ser cuando nos acercamos a Él, pero no lo hace todo. La otra parte, ¿sabes por qué? Porque la otra parte tienes que hacerlo tú y lo tengo que hacer yo, porque Dios es un Dios de orden y Él nos da a nosotros la responsabilidad y la decisión de hacerlo o de no hacerlo, de ser tibios o de ser calientes. Entonces, mi querido hermano, con este ejemplo de la naturaleza, ¿qué árbol eres tú? ¿O qué árbol quieres ser?
ser un árbol y tú piensas que has dado fruto o que tienes fruto, estás mal. Eres un árbol y tú crees que has hecho un poquito más, has predicado un poco más, pero no has dado testimonio. De pronto diste algo de fruto, pero es un fruto amargo. Véala, muchos árboles, mi querido hermano, hay árboles que tienen fruto amargo. O tú eres de este árbol de acá, que realmente naciste, eres un buen cristiano, oras, vas a la iglesia, ayunas, ayudas, predicas, tienes un buen comportamiento, un buen testimonio, tu fruto es apetecible. ¿Sabes por qué? Porque las demás personas quieren estar contigo, quieren escucharte. Entonces, tus vecinos, tu familia, tus amigos, tu círculo social, que te conocía antes, va a decir, ve cómo él era o ella era y ahora cómo es.